La primera bofetada no fue con la mano, fue con las palabras. Acuérdate quién soy y compórtate. Lo dijo bajito, con esa sonrisa que parece cariño pero huele a amenaza. Yo me quedé helada, sosteniendo el velo como si fuera un rosario, y sentí que el vestido pesaba toneladas. No hubo gritos, no hubo golpes, pero ese tono me atravesó como una aguja. En la noche que debía ser un abrazo, me descubrí apretando los dientes para no llorar. Yo quería creer en el cuento. Neta, yo quería. Todo el día había sido un desfile de luces, brindis y fotos donde parecía que la felicidad estaba enfocada. Perfecta. Quédate tranquila, Camila. Todo va bien. Me repetí en el espejo del hotel, con los labios pintados de rojo y el corazón asustado como pájaro. Daniel entró detrás de mí y cerró la puerta con un clic que sonó a candado. A ver, ya nos casamos, murmuró. Ahora sí vamos a poner las cosas en orden. Lo miré tratando de reír, buscando el chiste, pero el chiste era yo. No me gritó, no hizo escándalo. Hizo algo peor. Fue quitándome la voz, un detalle a la vez. No vuelvas a hablar de tu trabajo frente a mis amigos, ¿sí? Te ves desesperada. No subas esas fotos, te ves vulgar. No contradigas lo que digo. Me dejas mal. Cada frase llevaba una cuchillada envuelta en terciopelo. Yo le dije que me dolían sus palabras y él soltó una risita. Si te duele, es porque te queda el saco. Y lo dijo tan tranquilo que sentí que el infierno tenía aire acondicionado. Me vi en el espejo, con la corona de flores inclinada, y entendí que no era una reina. Era un trofeo mal puesto. Afuera la ciudad seguía encendida. Adentro, el silencio se volvió juez. Daniel caminaba por la suite como si fuera un dueño probando sus llaves. Me señaló una maleta y dijo: «Desde mañana, nada de salir con tus amigas entre semana, ni con Mariana ni con tu prima». Se acabaron esas ideas raras. Yo pregunté por qué, y su mirada me hizo sentir una niña metiéndose en la sala de los adultos. «Porque ahora tienes mis apellidos», contestó, como si eso fuera un candado del que ya no tenía la combinación. Tragué saliva y la noche se me quedó atravesada en la garganta. El hotel olía a flores caras y a promesa rota. Yo me senté en la orilla de la cama y él, con calma de relojero, empezó a desarmar mis certezas. Que yo era libre, que el amor era un lugar seguro, que casarme no iba a costarme la voz. «No hagas pucheros, no seas dramática», añadió. Y yo, que siempre he sido de aguantar, sentí que esa frase me empujaba a un vacío sin barandal. ¿De qué sirve un «te amo» si viene con manual de instrucciones? ¿De qué sirve la luna si te piden apagarla cuando molesta? En el cristal de la ventana vi mi reflejo y su sombra, dos figuras que no sabían tocarse sin hacerse daño. Él sacó su teléfono, contestó mensajes con una eficiencia que sería admirable si no me estuviera rompiendo por dentro. «Mira», dijo de pronto, «vas a borrar ese post de la fiesta de despedida. No me gusta cómo te ves, ni la música, ni los comentarios. Vas a hacerlo ya». Me quedé quieta. No quería pelear, no esa noche. Tomé el celular y vi la foto. Yo, riendo con mis amigas, con la cara encendida de ilusión. La fui a eliminar y me detuve. «Es mi foto», dije casi sin voz. Él me miró como se mira una lámpara que estorba. «Ya te dije lo que tienes que hacer». Sentí la piel hacerse finita, como papel de China, y sin embargo, no lo borré. El aire cambió. No fue un golpe ni un portazo, fue el peso de su silencio. Caminó hacia mí con pasos contados. Se inclinó como si fuera a darme un beso y me susurró al oído: «No te hagas la mártir, Camila. No te queda». Era tan baja la voz que el veneno entró sin quemar, como un cuchillo frío. Me habló de reputación, de quedar bien, de cuidarnos, pero cada cuidarnos significaba «obedéceme». No sé de dónde salió el valor, a lo mejor del miedo, y le dije que no iba a borrar nada, que mi vida era mía. Él se rió. «Tu vida ahora es nuestra, y la administro yo». Caminé al baño antes de quebrarme. Cerré la puerta con cuidado. Apoyé la frente en el azulejo y sentí la temperatura del mundo bajarme la fiebre. Quise llorar, pero no quería que se notara. «Respira, morra, respira», me dije en el tono de Mariana, que siempre me sacaba del hoyo con palabras simples. Abrí la llave del agua como quien prende un trueno para asustar los malos espíritus. Me vi en el espejo empañado. No era la novia feliz. Era una mujer intentando no desaparecer. Pasé los dedos por el rímel corrido y supe que la fiesta había terminado antes de que recogieran las mesas. Cuando salí, Daniel estaba de espaldas,
mirando por la ventana como si la ciudad se inclinara ante su traje. «Mañana pasaremos por tus cosas», dijo. «Vamos a vender ese carro viejo que tanto te gusta. No tiene sentido que manejes sola por toda la ciudad. Yo te llevo y te traigo», lo dijo con cariño falso, ese azúcar que empalaga hasta el asco. Le pregunté si confiaba en mí. «Confío en mí», contestó, y a mí me dio frío. Era la primera noche como su esposa, y yo ya quería irme a casa. ¿Pero cuál casa? Si acababa de entregarle las llaves de la mía. El teléfono vibró con un mensaje de Mariana. «¿Todo bien? Mándame una foto, comadre». Sentí que esas palabras eran una cuerda lanzada desde afuera. Dudé si contestar. Daniel me vio y alzó una ceja. «Ni se te ocurra contar nuestras cosas. La gente es envidiosa». Guardé el celular, y el pequeño acto de obediencia me supo a derrota. Quise creer que estaba exagerando, que eran nervios, que mañana él iba a pedir perdón por el tono. Pero en el fondo de mi pecho había una campanita que no dejaba de sonar. «No estás segura, no estás segura, no estás segura». Me acerqué a la ventana para respirar. Abajo, la calle parecía un río de luces que no se enteraban de mi naufragio. Pensé en mi mamá, en cómo me dijo: «Si algo te incomoda, hija, es no». Pensé en mi papá, en la vez que me enseñó a andar en bici. «Si sientes que te vas a caer, salta antes de golpear el suelo». Y me vi ahí, en la orilla de algo que ya no entendía. «Voy a dormir en el sillón», dije por decir algo que me protegiera. Él sonrió con una calma que me dio miedo. «Tú no decides esas cosas». Y esa frase, tan educada, tan limpia, fue el primer ladrillo del muro que empezó a levantarse entre nosotros. No conté minutos ni horas. Conté respiraciones. Me acosté con los ojos abiertos, como quien escucha si la casa se queja. En algún punto, Daniel se durmió con esa paz de los que creen que tienen todo bajo control. Yo apagué la luz, y la oscuridad me devolvió mi voz en forma de lágrimas silenciosas. Pensé en correr, en tocar la puerta del pasillo, en decirle al mundo: «Me equivoqué». Pero me dio vergüenza. Vergüenza de mí, de mi ilusión rota, de la gente que me vio prometer para siempre. Vergüenza de la niña que fui, que soñaba con vestidos y música, y no con reglas y permisos. Entonces pasó algo que no esperaba. Un golpecito suave en la pared. 3 toques, espaciados, como si alguien del otro lado preguntara: «¿Estás?». Me quedé quieta, con el corazón subiéndome a la garganta. Pausé la respiración y escuché otra vez: «Toc, toc, toc». Me levanté sin hacer ruido, descalza, y pegué la oreja al muro. Nada. Pensé que había imaginado. Me giré para volver a la cama y lo escuché de nuevo, apenas, como un susurro material. Toc. Me acerqué más, y con la punta del dedo regresé el mensaje. 1, 2, 3. Una voz bajita llegó filtrándose por la rendija de la puerta, desde el pasillo, como si viajara sobre el alfombrado. «¿Todo bien?». Era una voz de hombre, calmada, con acento de barrio, no de pose. Me asomé con miedo, abrí apenas la puerta en penumbras, y vi un ojo amable detrás de la rendija del cuarto de al lado. «Perdón», dijo. «Soy tu vecino de habitación. Escuché la llave y pensé que... no sé, pensé que quizá necesitabas algo». Lo dijo con el pudor de quien pide permiso para existir. Yo reaccioné en automático. «Todo bien, gracias». Y mi «todo bien» sonó a un vaso que se resquebraja cuando lo dejas en la mesa. El vecino no insistió, nomás asintió con la cabeza, como si entendiera el idioma del silencio. «Aquí estoy por si algo», murmuró, y se fue. Cerré la puerta y apoyé la espalda, dejando que el peso de mi cuerpo me contara toda la verdad. Cuando un extraño te cuida más que quien te juró cuidarte, algo anda roto. Me deslicé hasta el piso, abrazándome las rodillas, y por primera vez en la noche no sentí vergüenza. Sentí coraje, un coraje chiquito, recién nacido, que cabía en la palma de la mano. Me quedé ahí, respirando despacito, dejando que ese coraje tomara forma. Pensé en la foto que no borré. Pensé en Mariana, en mi mamá, en mi yo de 8 años que se subía a la bici con las rodillas peladas y el mundo por delante. Me prometí algo mínimo. Mañana voy a elegir una cosa mía, y la voy a defender. No sabía cómo ni con qué fuerza, pero la promesa se me pegó a la piel como una estampita de santo. Me levanté, busqué una libreta en mi bolso. Sí, la que todos se burlan porque siempre cargo. Y escribí: «No le debo mi vida a nadie. Si me pierdo,
Me encuentro. Lo subrayé 2 veces, como si el papel tuviera el poder de sostenerme. Cuando por fin cerré los ojos, la madrugada ya estaba cediendo. Afuera, algún camión de basura y el canto de un pájaro tembloroso anunciaban que el mundo, inexplicablemente, sigue. Me dormí con la mano sobre el teléfono, como una guardia. Desperté con el sonido del agua de la ducha y la voz de Daniel diciendo: «Apúrate, tenemos que ver al contador». Me quedé mirando el techo, y algo dentro de mí sonrió con ironía. Ayer me prometiste amor, hoy me pides puntualidad. Me levanté, me miré al espejo y no supe si la mujer que me devolvió la mirada estaba rota o apenas naciendo. Me puse un suéter sobre la piel desnuda, como si fuera armadura. Daniel salió fresco, perfumado, impecable. Besó mi frente con una ternura que si no me doliera, me encantaría. «Vamos, amor», dijo, y amor me supo a palabra vacía, como esas tarjetas que te dan en las tiendas y nunca activas. Caminamos hacia la puerta. Antes de abrir, me detuve, respiré, y escuché a través del muro un movimiento ligero. El vecino, quizá, cerrando su maleta. «Gracias», pensé sin decirlo, y esa gratitud me sostuvo los hombros, como manos invisibles. El pasillo olía a café y a promesa de lunes. Avanzamos, y en el fondo vi al hombre del cuarto de al lado, moreno, ojos claros, una cicatriz finita en la ceja que parecía punto y coma. Me miró apenas un segundo, lo suficiente para preguntarme sin palabras: «¿Segura?». Yo asentí con una valentía prestada. Daniel no notó nada. El mundo entero era su espejo. En el elevador, me tomé un segundo para escribirle a Mariana: «Luego te cuento. Te quiero». No dije más. A veces, para no ahogarte, tienes que guardar aire para más tarde. Ese fue el principio, aunque en las fotos salga como final feliz. Ese fue el primer capítulo del infierno amable, el que te sonríe mientras te corta. Y aún así, ahí, en medio de la noche más sola, aprendí algo. El coraje nace chiquito y callado, pero crece si lo alimentas con verdad. Ese «aquí estoy, por si algo» del vecino se me quedó en el cuerpo como una luz prendida, y mi promesa escrita en la libreta empezó a latir. No sabía que, unos días después, el destino iba a tocar la puerta en el peor momento, con el peor pretexto, y que el único que escucharía mi auxilio sería él, el del cuarto de al lado. Pero esa ya es otra página que merece su propio temblor. Desperté ese lunes con una calma tan falsa que me dolía en la piel. Daniel hablaba por teléfono, dando órdenes, riendo con una seguridad que parecía recién planchada. Yo lo miraba moverse por la habitación como si todo lo ocurrido la noche anterior hubiera sido un mal sueño mío, una exageración de mi cabeza cansada. Pero no, las palabras seguían ahí, repitiéndose en eco. «Tu vida ahora es nuestra, y la administro yo». Me vestí despacio, casi en cámara lenta. Cada botón de la blusa era un recordatorio de que mi cuerpo ya no me pertenecía del todo. «¿Por qué te tardas tanto?», preguntó sin levantar la vista del espejo. Sonreí. Esa sonrisa vacía que una aprende para no encender más incendios. «Todo bien, amor», respondí, tragándome la palabra amor como si fuera vidrio molido. El desayuno fue silencioso. En el restaurante del hotel, las parejas recién casadas se miraban con ternura. Yo, en cambio, fingía revisar el menú para no ver el reflejo de mi tristeza en su taza de café. «Hoy iremos a casa de mis padres», anunció Daniel. «Quiero que te veas presentable, que no hables de más y que no menciones ese trabajo tuyo de diseño. No quiero que piensen que me casé con una mujer que necesita trabajar. No supe si reír o llorar. Trabajé toda mi vida para ser independiente, para no repetir la historia de mi madre pidiendo permiso para existir». «Está bien», murmuré, pero por dentro sentí que algo se partía. No eran celos ni rabia, era un vacío nuevo, profundo, que me pedía silencio. El camino hacia la casa de sus padres fue un desfile de indicaciones disfrazadas de consejos. «No te maquilles tanto, no te rías tan fuerte, no hables de política, no menciones a tus amigas». Cada «no» era una cuerda invisible que me apretaba el pecho. Afuera, la ciudad brillaba con vida. Adentro, mi alma iba apagando luces una por una. La casa de sus padres era enorme, perfecta, llena de retratos que sonreían sin alma. Su madre me abrazó con un cariño ensayado, y su padre me miró como si ya hubiera leído mi expediente. «Así que eres la esposa de Daniel», dijo. «No Camila, no Bienvenida, la esposa de Daniel». Yo asentí, sonriendo.
repitiendo el papel de sombra. Durante la comida, Daniel contó nuestras aventuras de luna de miel como si fuéramos una historia feliz. Inventó detalles, adornó momentos que nunca existieron. Yo lo miraba fingiendo complicidad, pero por dentro cada palabra me perforaba. Alguien me preguntó si seguía con mi empresa de diseño, y Daniel respondió antes de que yo abriera la boca. No, ahora se dedicará al hogar. Todos rieron. Yo también. Esa risa fue mi primer entierro. Esa noche, ya de regreso en el apartamento que sería nuestro hogar, me senté en el sofá y encendí la televisión solo para escuchar otro tipo de ruido. Daniel entró a la cocina, abrió una botella de vino y me sirvió una copa. Por nosotros, dijo. Yo levanté el vaso, pero no brindé. ¿Por qué no dices nada?, preguntó. Porque no sé qué decir. Él se acercó, me tomó la mano y sonrió con una dulzura que casi me engaña. Todo esto es nuevo, amor. Vas a acostumbrarte. Yo solo quiero lo mejor para nosotros. Me quedé mirando ese rostro que un día amé con todo el corazón y que ahora parecía una máscara tallada a medida del control. Lo mejor no debería doler, pensé, pero no lo dije. Más tarde, cuando él se durmió, me levanté en silencio y busqué mi libreta. Escribí con letra temblorosa. Hoy me di cuenta de que el silencio también grita, y a veces grita más fuerte que el dolor. Los días siguientes se fueron llenando de pequeñas renuncias. Dejé de contestar llamadas, de publicar fotos, de decir lo que pensaba. Cada no pasa nada era una forma distinta de rendirme, pero dentro de mí seguía viva esa campanita de alerta que sonaba desde la noche de bodas. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, salí a comprar pan. En la panadería de la esquina, alguien me llamó por mi nombre. Camila, ¿verdad? Me giré y lo vi. El vecino del hotel. Tenía la misma mirada tranquila, la misma voz pausada. Soy Julián, el del cuarto de al lado, dijo sonriendo con respeto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un alivio tan grande que casi me da vergüenza. ¡Qué coincidencia!, respondí. Vivo cerca, explicó él. Te reconocí por la libreta que traes en la mano. La vi aquella noche cuando... Se detuvo. No dijo más. Yo bajé la mirada, agradeciendo su silencio. Hablamos apenas unos minutos. Cosas simples, del clima, del pan, del barrio. Pero en esas palabras comunes encontré una paz que ya había olvidado que existía. Antes de irse, Julián me dijo algo que se me quedó pegado. Cuando todo te pese, acuérdate de respirar antes de rendirte. Volví a casa con la bolsa de pan caliente y una sensación extraña, como si el aire me pesara menos. Daniel no tardó en notar mi sonrisa. ¿Por qué tan feliz?, preguntó con un tono que no buscaba respuesta. Nada. El pan olía bien. Mentí. Pero dentro de mí, una chispa volvió a prenderse. Esa noche, mientras Daniel hablaba por teléfono en el balcón, abrí mi libreta y escribí: El infierno no siempre tiene fuego. A veces se disfraza de rutina. Pero el alma, cuando se cansa de arder en silencio, busca una salida. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerza. Solo sabía que esa salida empezaba con una palabra: volver, volver a mí. La tarde en que todo cambió, no hubo tormenta ni portazos, solo una llamada, una de esas que te alcanzan el alma, aunque no digan mucho. Era Mariana. Te he marcado 3 veces, Camila. ¿Qué pasa contigo? Ya no contestas, ya no sales, ya no estás. Su voz me sonó a casa, pero el miedo me hizo mentir. Todo bien, solo trabajo, ya sabes. Ella no insistió. A veces las amigas saben cuándo no presionar. Pero colgué con la garganta apretada. Me vi en el reflejo del microondas y no reconocí mis ojos. Había aprendido a sonreír sin motivo y a callar por costumbre. Daniel entró justo después, oliendo a oficina y poder. ¿Con quién hablabas?, preguntó sin mirarme. Con Mariana, dije. Otra vez esa entrometida, murmuró, dejando las llaves sobre la mesa. Sentí el corazón apretarse. Ya no me asustaban sus palabras. Me cansaban. Cada frase suya era un recordatorio de lo mucho que me había ido borrando. Cené sin hambre. Mientras él hablaba de negocios, yo pensaba en Julián, en su voz tranquila, en su frase sobre respirar antes de rendirse. Era absurdo. Apenas lo conocía. Pero pensar en él era pensar en calma. Y la calma, en mi vida, se había vuelto un lujo. Cuando Daniel terminó su monólogo, solo dije: voy a salir a tirar la basura. Él ni levantó la vista. Me puse un suéter, tomé la bolsa
y salí con el corazón latiendo como si escapara de una jaula. El aire afuera olía a libertad. Caminé hasta la esquina, solo por sentir mis pies moverse donde nadie me vigilaba, y ahí estaba Julián, acomodando unas plantas en el portal del edificio. Me vio, sonrió y levantó una mano en saludo. ¿Te mudaste por acá?, pregunté. Sí, a unas cuadras. Trabajo en una imprenta. ¿Te acuerdas que te dije? Asentí. ¿Y tú? Te ves distinta. No supe qué contestar. Me reí bajito, como quien confiesa sin hablar. Distinta no, cansada. Nos quedamos unos minutos hablando del barrio, del clima, de nada. Pero ese nada me supo a respiro. ¿Y el señor?, preguntó con cautela. Bien, mentí otra vez. Julián asintió, sin juzgar. Bueno, si algún día necesitas ayuda, vivo en la 24, esquina con el parque. Toco la guitarra por las tardes, por si el ruido te molesta. Lo dijo con esa gentileza que no pide nada a cambio. Volví a casa con un nudo dulce en el pecho. Daniel seguía mirando la televisión, indiferente. ¿Tardaste mucho para tirar basura?, lanzó, sin despegar los ojos de la pantalla. Me encontré al vecino. Hablamos un poco. Silencio. Largo. Ten cuidado con lo que hablas, Camila. No quiero chismes. Asentí y fui al baño. Cerré la puerta y por primera vez sonreí sin culpa. No porque estuviera enamorada, sino porque alguien me había hablado sin querer dominarme. Los días siguientes fueron iguales y diferentes al mismo tiempo. Daniel seguía siendo Daniel. Control, corrección, crítica. Pero algo en mí cambió. Empecé a escribir más, a levantarme temprano solo para ver amanecer. Descubrí que el silencio, cuando es tuyo, no duele. Cada palabra que anotaba en mi libreta era un pedazo de voz que recuperaba. Una mañana, mientras él se duchaba, abrí mi correo de trabajo por primera vez en semanas. Tenía mensajes de antiguos clientes, proyectos pendientes, oportunidades que había dejado morir. Respondí uno, solo uno. Gracias por seguir pensando en mí. Podemos hablar del diseño el martes. Fue un acto mínimo, pero sentí que el corazón me aplaudía. Daniel nunca se enteró, o eso creí. Esa noche llegó antes de lo habitual. Me vio frente al ordenador y su voz se volvió hielo. ¿Qué haces? Nada, revisando unos archivos. Te dije que ya no ibas a trabajar. Lo dijo tan tranquilo que dolió más. No puedo quedarme sin hacer nada, respondí. Su mirada se endureció. Camila, estás casada conmigo. No necesitas trabajar. Ahí lo entendí. No se trataba del dinero. Era del control, de que cada minuto mío tuviera su firma. Me levanté despacio. No necesito permiso para seguir siendo yo, dije sin pensarlo. No gritó, no golpeó, pero su silencio fue un muro. Se fue a dormir sin despedirse, y yo me quedé en la sala, temblando, pero viva. Había hablado. Poquito, pero había hablado. Esa semana comencé a salir más. Al principio con excusas tontas. Comprar pan, caminar al parque, llevar cartas. Pero en realidad salía a recordar cómo se siente el mundo cuando nadie te ordena respirar. Una tarde, mientras paseaba, escuché una guitarra. Era Julián. Estaba sentado bajo un árbol, tocando una melodía suave, medio triste. Me vio y me hizo un gesto para sentarme. ¿No trabajas hoy?, preguntó. Sí, pero me robé una hora para mí. Sonrió. Eso también es trabajo. Aprender a no rendirte. Hablamos de libros, de música, de la vida antes de que se volviera una jaula. Le conté, sin detalles, que me sentía atrapada en un matrimonio que ya no entendía. No me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, dijo, a veces uno se queda donde duele porque confunde el miedo con amor. Esas palabras me golpearon suave, como un espejo que se abre sin romperse. Me quedé callada largo rato. ¿Y si ya es tarde?, pregunté. Nunca es tarde para volver a empezar, respondió. No sonaba a cliché, sonaba a verdad. Esa noche, en casa, Daniel quiso hablar. Te noto distante, dijo. Estoy cansada, respondí. De mí, supongo. De todo, murmuré. Hubo un silencio pesado, el tipo que amenaza con tormenta. Pero no pasó nada. Él se fue a dormir, y yo me quedé mirando la libreta abierta sobre la mesa. Escribí. Hoy respiré sin permiso, y el aire me supo a principio. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. Entendí que no necesitaba gritar para ser valiente. Bastaba con seguir escribiendo, seguir saliendo, seguir siendo. Cada paso fuera del miedo era una pequeña victoria invisible.
Los días siguientes se volvieron un juego de equilibrio. Daniel seguía con su control, pero yo ya no le creía. Empecé a notar las grietas en su autoridad, los huecos en su discurso. Cuando hablaba, yo lo escuchaba desde lejos, como quien ve llover tras una ventana cerrada. Por dentro, algo crecía, algo parecido a la esperanza. Un sábado, mientras él atendía una reunión por videollamada, abrí una caja vieja donde guardaba fotos de mi infancia. Ahí estaba la niña que fui, con el cabello despeinado y las rodillas raspadas. La miré y le pedí perdón. «Te olvidé», le dije en voz baja. Y ella, desde la foto, me devolvió la mirada con una sonrisa sucia de tierra, pero libre. Esa noche soñé que corría, no escapando, sino corriendo hacia algo, hacia la vida tal vez. Me desperté con una certeza nueva. No tenía que irme todavía, pero tenía que prepararme. Quería hacerlo con dignidad, con calma, sin miedo. No quería ser víctima, quería ser dueña de mi historia. En los días que siguieron, Julián se convirtió en mi punto de equilibrio. No cruzamos ninguna línea, no hacía falta. Su sola presencia me recordaba que existía otro tipo de bondad. A veces lo veía desde la ventana del café donde trabajaba, y bastaba con un gesto, una mirada, un «¿todo bien?» para mantenerme firme. Mientras tanto, Daniel empezaba a notar el cambio. «Te veo diferente», decía, desconfiado. «Será el aire», contestaba yo. Pero la verdad era que ya no respiraba su miedo, sino mi decisión. El control de Daniel se volvía más tenso, más insistente, pero ya no me hacía pequeña. Cada vez que intentaba imponer su voluntad, lo escuchaba con una distancia interior que me protegía. Empecé a ahorrar dinero en un sobre escondido dentro de un libro. No sabía aún para qué, pero sabía que era un símbolo, un espacio mío. Un domingo, mientras limpiaba la casa, encontré el velo de la boda guardado en una caja. Lo saqué, lo extendí sobre la cama y me quedé mirándolo largo rato. No vi un recuerdo bonito, sino una advertencia. «No más», dije en voz alta. Lo doblé con cuidado y lo guardé de nuevo, pero esta vez sin tristeza. Era solo una pieza de tela. La vergüenza ya no vivía ahí. Por la tarde, salí al parque. Julián estaba otra vez con su guitarra. Me acerqué y le dije, sin saber por qué, «Hoy decidí volver a respirar». Él sonrió y respondió, «Entonces hoy empieza tu vida». Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles, entendí que el infierno no se acaba de golpe. Se apaga con cada paso que das fuera de él. Esa fue la primera vez que sentí que podía hacerlo, que no necesitaba que nadie me salvara, porque ya estaba aprendiendo a salvarme sola. El gancho me reventó en la boca antes de pensarlo. Hoy no me mando callar. Me lo dije frente al espejo como quien jura bandera. El reflejo ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Era alguien que había aprendido a inhalar su propia vida sin pedir instrucciones. Me peiné sin prisa. Me puse unos jeans viejos que siempre me recuerdan a mi yo de antes y salí de la habitación con una serenidad que me sorprendió. Daniel estaba en la sala, revisando correos. «Tenemos una comida con mi jefe. Vístete mejor», soltó. «No voy a ir», respondí, bajito, pero firme. Y el silencio que siguió fue una campana de iglesia. No temblé, no grité. Me quedé de pie, con las manos tibias, oyendo mis latidos acomodarse. Daniel levantó la vista con ese gesto de «Estás bromeando». «No puedes dejarme así, Camila. Te necesito a mi lado». «Yo me necesito a mi lado», contesté, y en mi boca esa frase sonó a puerta que se abre y no se vuelve a cerrar. «No te pongas rebelde», advirtió, eligiendo cada palabra como si fueran piezas de ajedrez. «No soy rebelde», dije. «Soy adulta». Y ahí, en lo cotidiano, empezó la parte concreta de mi libertad. Fui a la cocina y preparé café. El aroma me organizó el alma. Abrí mi libreta y escribí en 3 renglones. 1. Llamar a Claudia del diseño. 2. Reabrir cuenta bancaria. 3. Volver al parque. Respirar. Eran cosas pequeñas, sí, pero en mi mapa eran montañas. Daniel siguió con sus correos, mascando su molestia. «Haz lo que quieras, pero no hagas drama», remató. «No necesito drama», le respondí. «Necesito planes». Y mis planes, por primera vez en mucho tiempo, tenían mi nombre completo. A media mañana llamé a Claudia. «Pensé que te habías perdido, Cami», dijo con el cariño típico de quien te conoce desde que cobraste tu primer logo. «Me perdí tantito, pero ya me encontré», respondí. Acordamos un proyecto pequeño para arrancar. Colgué y respiré distinto.
No era euforia, era dignidad. Fui al banco. Hice fila. Nadie me miraba. Nadie me decía qué decir. Cuando abrí la cuenta, la cajera me sonrió con neutralidad profesional. A mí esa neutralidad me supo a bendición. Salí con el sobre de papeles en la bolsa como si llevara un corazón nuevo latiendo parejo. Volví a casa y organicé mi escritorio. Quité cosas que no eran mías. Dejé mi lápiz favorito, la libreta, el cuaderno de bocetos. En la tarde, bajé al parque. Julián estaba con su guitarra, pero esta vez no me senté luego. Caminé primero, conté los pasos, dejé que el sol me tocara la cara. Cuando al fin me acerqué, él levantó la mirada y me dijo: «Traes otra luz». «Hoy no me mando callar», repetí sin pena. «Eso se oye mejor que cualquier canción», rió. «¿Y ahora qué sigue?». Me encogí de hombros. Hacer cosas, aunque sean chiquitas. Las cosas chiquitas se convirtieron en rutina. Despertar temprano, trabajar 2 horas, apagar el celular de Daniel cuando sus notificaciones querían invadir mis pensamientos, poner una alarma para salir a caminar, contestar un correo, tomar agua, escribir 3 líneas. No estaba huyendo, estaba sembrando. En la tarde, a veces me topaba con Julián. Hablábamos poco. Su presencia era una banca segura en medio del parque. No me pedía que contara nada ni que explicara mis silencios. Y eso, en mi mundo, valía oro. Una noche, Daniel intentó el jaque mate de siempre. «Mi mamá piensa que te estás volviendo rara». Tragué aire y sonreí sin ganas. «Su opinión no es mi brújula», dije. «¿Desde cuándo te da por hablar así?». «Desde que me escucho». La conversación pudo haberse convertido en hoguera, pero no. Aprendí a dejar caer algunas discusiones como se deja caer una cuerda que ya no sostiene nada. No era sumisión, era estrategia, conservar energía para lo importante. Lo importante llegó un martes, discreto como un sobre blanco. Claudia me envió el primer anticipo por el diseño de una marca pequeña. Cuando vi la notificación, sentí una oleada tibia en el pecho. No era el dinero, era el símbolo. «Estoy de regreso», pensé. Tomé una foto al recibo. La pegué en mi libreta como niña de primaria que guarda calcomanías. Escribí al lado: «La voz también paga cuentas». Y me hice un café para celebrar conmigo. Ese mismo martes por la noche, Daniel cambió de táctica. «Oye, perdón si he sido duro. Es que el trabajo me trae loco». Su perdón parecía pedir otra cosa, que yo volviera a ser la de antes. «Te escucho», le dije. «Solo acompáñame, ¿sí?». Lo miré a los ojos. «Te acompaño si caminamos parejo. Yo no voy detrás de ti». Se quedó callado, como si no entendiera el idioma, o no quisiera entenderlo. «Bueno, ya veremos», zanjó. Yo no discutí. Aprendí que algunas respuestas no se pronuncian, se demuestran. Esa semana me di un regalo simple. Volví a usar un collar que había guardado por vergüenza. Daniel decía que no me quedaba, que parecía barato. Ese día me lo puse y salí a la calle sosteniendo el mentón con una fidelidad nueva a mí misma. En la panadería, Julián lo notó de inmediato. «Te va bien», dijo. «Me va mío», contesté. Y los dos nos reímos por lo bajo, entendiendo el chiste íntimo de estar de vuelta. Las grietas del control se volvieron visibles cuando dejé de pulirlas. Daniel empezó a tropezar con su propia narrativa. «No vayas», me decía, y yo preguntaba: «¿Por qué?», con calma. No había razones, había órdenes, y las órdenes sin razones dejaron de caber en mi casa. «No me faltes el respeto», insistía. «Pedir razones no es una falta», respondía. Eso lo sacaba de su eje, y cuando él perdía el eje, yo ganaba el mío. Un jueves, acompañé a Mariana a una exposición. No le conté todo, pero le conté suficiente. Caminamos entre cuadros y palabras. «Te quiero viva», me dijo, con lágrimas que no se cayeron. «Estoy volviendo», respondí. «Vuelve con llave en mano», aconsejó. Lo apunté en la libreta. Llaves propias. Esa misma tarde mandé a hacer una copia de la entrada y guardé una extra con Mariana. No era paranoia, era autocuidado. Con Julián, el pacto siguió siendo el silencio bien entendido. A veces me pedía que le opinara sobre un diseño de portada para la imprenta. Yo le pedía acordes fáciles para desentumir la guitarra que mi papá me regaló a los 15. Intercambiábamos cosas pequeñas, a salvo de la grandilocuencia. Una vez me dijo: «No necesitas que te salven, nada más que no te estorben». Me reí. «Eso, por favor». Y nos quedamos viendo el atardecer como quien toma sopa caliente en día frío, sin prisa, con gratitud.
El domingo, Daniel organizó una comida en casa, para que la gente vea que estamos bien. El plan entero olía a escaparate. Acepté sin discutir, pero puse mis propias reglas no dichas. No fingir lo que no soy, no reír lo que no me da risa, no negar mi trabajo. Llegaron sus amigos con risas amplificadas, perfumes caros, chismes con corbata. Alguien preguntó: ¿Y tú, Camila? ¿A qué te dedicas ahora? Daniel abrió la boca para hablar por mí, pero lo interrumpí con la mano suave sobre su antebrazo. Estoy diseñando la identidad de una marca nueva. Me encanta el proyecto. La sala se partió en 2 segundos ingobernables. Daniel sonrió de cartón. Yo respiré con el pecho abierto. Esa noche, ya sin invitados, él cerró la puerta con un gesto medido. ¿Era necesario exhibirme? Era necesario existir, respondí. No quiero peleas, añadió. Yo tampoco, concedí, y bajé la voz. Pero no voy a volver a desaparecer. Me miró largo rato, calibrando cuánto de mí se había ido para siempre. Luego se dio por vencido con un suspiro. Haz lo que quieras, Camila, lo dijo como quien lanza una toalla. Yo me quedé sola en la sala, con la certeza humilde de que esa frase era, por fin, mía. Cuando uno comienza a volver, el mundo te pone pruebas sin ruido. La mía llegó un martes gris. Me llamaron de la imprenta para recoger unas pruebas de color del proyecto de Claudia. Fui con mi libreta bajo el brazo. En el mostrador, Julián me recibió con una sonrisa contenida. Quedaron chidas, dijo, y me mostró los pliegos. Los colores estaban vivos, exactos. Es tuyo, pensé, mirando mi nombre en una esquina. Firmé de recibido con la mano firme de quien no tiembla por existir. Al salir, me cayó encima una llovizna terca. Tuve que refugiarme en el toldo de la papelería. El cielo estaba de un humor dudoso. Daniel llamó. ¿Dónde estás? En la imprenta, llueve. Silencio. Te dije que no perdieras el tiempo con eso, repitió su disco viejo. Es mi trabajo, respondí. Las palabras, curiosamente, ya no se clavaban, rebotaban. Regresa ya. Necesito que me ayudes a revisar una presentación. Regreso cuando pare la lluvia. Pensé que iba a explotar. No lo hizo. Colgó con un «como quieras», que antes me habría quebrado. Esta vez me sostuvo. La lluvia no paró pronto. Julián se acercó desde adentro con 2 cafés en vasos de cartón. «Te va a dar frío». «Gracias», dije, y fue un gracias redondo, sin deuda. Nos quedamos mirando el agua rebotar en el pavimento, los semáforos parpadear. «¿Sabes?», dijo él. «A veces uno cree que el cielo se va a caer y resulta que solo necesitaba llorar tantito». Me reí. «Como yo», asintió. «Como todos». No hablamos más. El silencio se sentó con nosotros, sin incomodar. Cuando por fin escampó, caminé a casa con paso parejo. Daniel estaba en la sala, laptop abierta, gesto de trinchera. «¿Llegaste?», dijo. «Sí», contesté. «Y traigo buenas noticias. Aprobaron las pruebas de color». No respondió. Cerró la laptop y con voz baja, soltó. «No quiero que ese vecino se meta en nuestra vida». Lo miré sin parpadear. «Nadie se está metiendo. Estoy trabajando. No me gusta cómo te mira. A mí no me gusta cómo me miras tú cuando me apagas», dije sin alzar la voz. Nos quedamos en un empate largo. «No quiero a ese tipo cerca», insistió. «Yo decido a quién saludo en la calle», contesté. No fue guerra. Fue una frontera marcada con lápiz, pero visible. Daniel se encerró en su oficina. Yo me quedé con mi libreta. Escribí. No voy a justificar lo que no está mal. Poner límites no es agresión. Es respeto propio. Y bajo esa línea anoté otra cosa, más simple. Pedir ayuda también es fuerza. La escribí pensando en Mariana, en Claudia, en mi mamá, en mí. Y sí, también en Julián, que había sabido estar sin invadir. El día que solo el vecino me salvó, aún no llegaba, pero se estaba anunciando con pequeños relámpagos en la orilla del cielo. Lo supe una tarde en que Daniel organizó una cena con su jefe en un restaurante elegante. Me pidió que fuera, que sonriera, que no dijera tonterías. Decidí ir, no por él, sino por mí. Quería comprobar cuánto de mi voz se sostenía en mesa ajena. Me puse un vestido negro sencillo, el collar barato, el pelo recogido. Nos sentamos frente a un jefe amable y una esposa que me miró con complicidad feminista. La conversación fue normal hasta que el jefe preguntó: «¿A qué te dedicas, Camila?». Daniel respiró para contestar, y yo, con una cortesía firme,
Lo adelanté. Soy diseñadora. Recién retomé proyectos. Me hace feliz. La esposa del jefe sonrió como quien reconoce a una hermana. En el Uber de regreso, Daniel iba tenso, pero no estalló. No era necesario, dijo. Sí lo era, respondí. Llegamos al edificio. Bajé primero. En el lobby, la recepcionista me detuvo. Señora, dejaron esto para usted. Era un sobre con mi nombre, la copia de las llaves que había pedido, envuelta en una tarjetita que decía, que nunca te falte entrada a tu propia vida. Mariana siempre sabía cómo decir lo esencial. Guardé el sobre en la bolsa, sintiendo que llevaba una brújula. Subimos en silencio. En el pasillo, escuché una guitarra muy bajito. Julián practicando una progresión lenta. Me detuve un segundo a escucharla desde la puerta. Un segundo nada más, como quien se acuerda de que el mundo tiene música. Daniel notó mi pausa. Te lo dije, no quiero a ese tipo cerca de ti. No está cerca de mí, contesté. Está cerca de su ventana. Y abrí nuestra puerta con mis llaves recién copiadas. Esa metáfora luminosa de lo que ya no me iban a quitar. Esa noche, antes de dormir, hice inventario. Tengo un proyecto, tengo una cuenta, tengo llaves, tengo amigas, tengo una banca en el parque, tengo una frase que me sostiene. Hoy no me mando callar. No tenía todo resuelto, pero tenía un eje. Y un eje es suficiente para cruzar la noche. Cuando apagué la luz, sentí un presentimiento, no de miedo, sino de movimiento, como cuando el mar se recoge antes de la ola grande. No sabía que, en los días siguientes, iba a enfrentar la humillación más pública desde nuestra boda, una trampa elegante, un accidente social donde mi voz sería puesta a prueba. No sabía que mi cuerpo iba a temblar en medio de una sala llena de ojos, y no sabía que, en ese momento exacto, una voz conocida iba a aparecer a mi costado con 3 palabras que me harían ancla. Aquí estoy, Camila. Pero esa es la siguiente página. La vergüenza tiene memoria, pero también la tiene la valentía. Aquella mañana me levanté con el presentimiento de que algo iba a quebrarse. No yo, sino la mentira que había sostenido tanto tiempo. Daniel estaba inquieto, revisando su celular una y otra vez. Tenemos que ir al evento de la empresa, dijo. Quiero que me acompañes, que estés a mi lado. Asentí. Ya no tenía miedo. Iba a ir, pero no para lucirle. Iba para despedirme sin palabras del papel que nunca me quedó. El salón era un teatro de apariencias. Luces, discursos, copas de vino. La gente se acercaba a Daniel con risas falsas, halagos medidos. Yo escuchaba, sonreía poco, hasta que llegó el momento de la presentación. En la pantalla proyectaron el nuevo diseño de marca de la empresa. Mi diseño, el que había hecho en secreto para Claudia. Daniel no sabía. Cuando mi nombre apareció en una esquina de la diapositiva, el silencio fue un trueno. ¿Tú hiciste eso?, preguntó él, con una mezcla de sorpresa y rabia muda. Sí, respondí, y estoy orgullosa. El mundo pareció detenerse. Nadie habló, nadie rió, y yo, por primera vez en años, no me disculpé por existir. No me dijiste nada, alcanzó a decir él. No tenías por qué saberlo, contesté. No soy tu sombra. Me alejé despacio, dejando atrás el eco de su silencio. En mi libreta, la última página esperaba desde hacía semanas. Escribí en medio del bullicio. Hoy no me escondo, hoy me nombro. Esa noche no hubo gritos. Daniel empacó algunas cosas. Murmuró algo sobre necesitar tiempo. No lo detuve. No quise ganar. No quise perder. Solo quise paz. Cuando cerró la puerta, el departamento respiró conmigo. El aire volvió a circular. Los relojes sonaron de nuevo. Abrí las ventanas y dejé entrar la noche. En la cocina, preparé café para una sola taza y brindé con mi reflejo. Por ti, por volver. Los días siguientes fueron raros, hermosos, inciertos. El trabajo creció, poco a poco. Claudia me pidió más proyectos. Mariana vino a visitarme con flores del mercado. Mi mamá me mandó un mensaje corto pero lleno de amor. Te escuché reír por teléfono. Ya con eso. Lloré sobre el teclado, no por tristeza, sino porque la vida, al regresar, hace ruido. Una tarde, al pasar por el parque, escuché una guitarra conocida. Julián estaba ahí, como si siempre hubiera estado. «Te ves libre», dijo. «Me veo yo», respondí. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el viento jugaba con las hojas. «Gracias», añadí. No por salvarme, sino por recordarme que podía hacerlo. Él sonrió, bajó la mirada y siguió tocando.
No necesitábamos más palabras. Pasaron semanas. Volví a trabajar, a reír, a cantar bajito en la ducha. Mi casa se llenó de plantas, de colores, de canciones nuevas. Guardé la libreta en un cajón, no para olvidarla, sino para honrarla. Era mi testimonio, mi mapa de salida del infierno. En la última página escribí: el amor no duele. Lo que duele es quedarse donde no se crece. Daniel no volvió. O tal vez sí, en pensamientos que ya no pesan. Comprendí que no se trata de venganza, sino de distancia. Que sanar no es borrar, sino mirar atrás sin temblar. Que el silencio que antes me asfixiaba ahora es refugio. Y que respirar sin permiso es el acto más sencillo y más valiente de todos. Hoy cuento mi historia no por rencor, sino por memoria, para que ninguna mujer crea que el amor verdadero se construye sobre el miedo, para que recuerden que ninguna promesa vale su voz, y para que sepan que siempre, siempre, hay salida. A veces la puerta se abre desde adentro, con la primera palabra que te devuelves, porque sí, creí que mi noche de bodas sería un sueño, y terminó siendo una pesadilla, pero esa pesadilla me despertó, y despertar, al final, fue el mejor milagro de mi vida. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Hay muchas más por contar, porque cada mujer que se levanta, escribe un nuevo comienzo. Nos encontramos en la próxima historia.